Buenas y muy buenas noches a todos ustedes. Otra vez por aquí Mahmoud Amdanafi, Mauricio Sanabria, a la orden. Retomando las clases de la Escuela Dominical Ex-Mormona del Antiguo Testamento. Ok, como ya les había dicho en el video anterior, vamos a ir a la par pues con las clases tradicionales de la escuela dominical que normalmente se dan en la capilla. Bueno, entonces en este caso, cuando uno mira el manual, pues a los miembros de la secta, de la iglesia, se les indicó que debían leer para la semana pasada capítulo primero de Moisés y capítulo 3 de Abraham, ¿sí? Titulado la clase, Esta es mi obra y mi gloria. Ok, entonces básicamente lo que nos pide el maestro en este momento en la clase, pues es que podamos, como se dice, estar receptivos a las impresiones del Espíritu Santo. ¿Sí? En el caso de la iglesia mormona, el paisano está algo perdido, pero bueno, vamos a ver con qué podemos trabajar, ¿no? Dice, él le inspirará con pensamientos e ideas que le ayudarán a prepararse para enseñar. Bueno, eso se lo dicen al maestro. En este caso, pues me toca a mí ver pedirle la guía del Holy Ghost, del Espíritu Santo mormón, que no creo que me ayude mucho porque ya no estoy en la iglesia. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, para empezar, nos indican que debemos leer en el libro de Moisés capítulo 1 al 10, versículos 1 al 10 y versículos 37 al 39, y Abraham capítulo 3, 22 al 26, que son escrituras clásicas, más que todo cuando digamos, uno va a la misión, porque son parte en mi época, ¿sí? Estoy hablando de 30 años atrás, eran escrituras que utilizábamos en la cuarta charla, cuando hablábamos pues de la totalidad del plan de salvación, algo que uno ya dejaba medio entreverado en la charla 1. Yo la verdad no sé cómo están haciendo esos vagos ahorita, con tanta información que los investigadores pueden tener a la mano, pero bueno, a ver cómo les va. Pero igual vamos a hacerlo, vamos a leer el texto a ver qué encontramos. Y de paso les digo, hay cositas que les voy a mostrar que se las voy a poner pues en la parte de abajo del video para que lo puedan mirar en el blogger de Mormonismo Desatado. Les voy a dar algunos daticos que de pronto algunos ya saben, pero la mayoría no. Ok, entonces el texto dice de la siguiente manera, 2 puntos. Entonces dice capítulo 1, escrito en junio de 1830. Dice, las palabras de Dios las cuales habla Moisés en una ocasión en que Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta. Y vio a Dios cara a cara y habló con él. Y la gloria de Dios cubrió a Moisés, por lo tanto Moisés pudo soportar su presencia. Y Dios habló a Moisés diciendo, He aquí soy el Señor Dios omnipotente, y sin fin es mi nombre, porque soy sin principio de días ni fin de años. ¿Y no es esto sin fin? He aquí tú eres mi hijo. Mira pues y te mostraré las obras de mis manos, pero no todas. Porque mis obras son sin fin y también mis palabras, porque jamás cesan. Por consiguiente, ningún hombre puede contemplar todas mis obras sin ver toda mi gloria, y ningún hombre puede ver toda mi gloria y después permanecer en la carne sobre la tierra. Y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío, y tú eres a semejanza de mi unigénito. Y mi unigénito es y será el Salvador, porque es lleno de gracia y de verdad. Pero aparte de mí no hay Dios. Y para mí todas las cosas están presentes, porque todas las conozco. Y ahora viene aquí te revelo solo esto, Moisés, hijo mío, porque tú estás en el mundo y ahora te lo muestro. Y aconteció que Moisés miró y vio el mundo sobre el cual fue creado. Y vio Moisés el mundo y sus confines, y todos los hijos de los hombres que son y que fueron creados, de lo cual grandemente se maravilló y asombró. Y la presencia de Dios se apartó de Moisés, de modo que su gloria ya no lo cubría.
Y Moisés quedó a solas, y al quedar a solas, cayó a tierra. Y sucedió que por el espacio de muchas horas Moisés no pudo recobrar su fuerza natural según el hombre. Y se dijo a sí mismo, por esta causa ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. Bueno, hasta ahí el capítulo 10, digamos el versículo 10. Nos manda a leer los versículos 37 al 39. Y dice así, y Dios el Señor habló a Moisés diciendo, los cielos son muchos y son innumerables para el hombre, pero para mí están contados porque son míos. Y así como dejará de existir una tierra con sus cielos, así aparecerá otra. Y no tienen fin mis obras, ni tampoco mis palabras. Porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Ok. Entonces la primera cosa que uno se da cuenta de estos versículos, o sea, yo veo, y en base a lo que he leído de muchas otras publicaciones de críticos de la iglesia, aquí entramos en una contradicción inmensa, de entradita, ¿sí? De entradita. ¿Por qué razón? Porque para cuando José Smith escribió este relato, era, como dice aquí el texto, esto fue en junio de 1830. No estaba contemplada todavía la doctrina de la pluralidad de dioses, para empezar, ¿cierto? Por consiguiente, el Dios, la deidad, ¿sí? La divinidad que presenta Pepito Smith, el pedófilo, el degenerado, es un Dios único, ¿sí? Un Dios más o menos bíblico, ¿cierto? Primera cosa. Entonces, aquí presenta a Dios hablando en primera persona, ¿sí? Y las frases que menciona aquí a continuación, por ejemplo, cuando dice, bueno, yo soy Dios, bueno, listo, ¿cierto? Soy omnipotente, sin fin es mi nombre, ¿cierto? Soy sin principio de días ni fin de años, o sea, soy un ser eterno, ¿cierto? Bien, ¿cierto? Mis obras son sin fin, mis palabras nunca cesan, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una divinidad exclusivamente monoteísta, ¿sí? O sea, del mismo monoteísmo que estamos hablando tanto en el judaísmo como en el cristianismo, digamos, unitario, ¿cierto? Ese cristianismo hereje que lastimosamente fue eliminado cuando la Iglesia Católica se funda, ¿cierto? Y obviamente estamos hablando de una tercera religión monoteísta que es el Islam, la religión que ahora tengo yo, ¿cierto? La cual practico ahora. O sea, estamos hablando de unos atributos que perfectamente concuerdan con el monoteísmo, ¿sí? Pero, repito, esto fue antes de que a Pepito se le iluminara la mente y dijera que existen muchos dioses, ¿cierto? Esa es la primera cosa que uno encuentra, ¿sí? De entrada, digamos en este capítulo 1, ¿cierto? Pues muestra una visión de Moisés, ¿cierto? Donde recibe la gloria divina, digamos, recibe apoyo para poder hablar con Dios cara a cara, ¿cierto? Pero ese cara a cara que se menciona ahí es interesante porque el mismo relato dice que nadie puede ver toda la gloria de Dios y al mismo tiempo permanecer sobre la faz de la tierra. Por consiguiente, según el mismo relato, Moisés no vio toda la gloria de Dios porque la gloria de Dios no lo cubría y continuaba sobre la faz de la tierra. Y el relato es claro, ¿sí? El que vea toda la gloria de Dios no puede permanecer sobre la faz de la tierra. Bien, hasta ahí. Cuando uno mira los versículos 37 al 39, también son interesantes, ¿cierto? Y vamos a mirarlo por qué. Dice, los cielos son muchos y son innumerables para el hombre. Eso es correcto, el universo es prácticamente infinito, es inmensamente grande. Pero para mí están contados porque son míos, es parte de la omnisapiencia de Dios. Es decir, no hay cosa que no exista que Dios no conozca. Eso es correcto, absolutamente correcto. Hasta ahí, ¿cierto?
1830. Dice, así como dejará de existir una tierra con sus cielos, así aparecerá otra y mis obras son sin fin. Eso es completamente correcto, ¿cierto? O sea, de hecho pareciera que estamos sacando varios versículos del Corán, ¿sí? Porque este lenguaje pues tiene algo de coránico, ¿sí? Porque vuelvo y repito, hay muchos versículos del Corán que el Ser Supremo se expresa con términos bastante similares, ¿cierto? Pero aquí lo que me llama la atención es el versículo 39, ¿cierto? Inclusive miremos los del 38, ¿no? Y así como dejará de existir una tierra con sus cielos, así aparecerá otra. Y no tienen fin mis obras ni tampoco mis palabras. Porque, he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Sí? O sea, esta frase es bien interesante, porque a nosotros como miembros de la iglesia, cuando estábamos en la iglesia, nos enseñaban de que la inmortalidad y la vida eterna son dos cosas similares, mas no iguales, ¿cierto? Y aquí es donde viene el punto, ¿cierto? El punto en consideración que te quiero llevar, ¿cierto? A nosotros en la iglesia nos enseñaron que inmortales vamos a ser todos, ¿cierto? En la resurrección. Eso es correcto. Pero cuando ya se habla de la vida eterna, ¿cierto? Estamos hablando de lo que en otros términos en la iglesia se le llama exaltación. Y ahí es donde tiempo después Pepito mete su doctrina de la pluralidad de dioses, que la aprendió del rabino judío en las épocas de Nobú, en las mismas épocas en donde tradujo los textos del libro de Abraham. Bueno, aquí les voy a contar una pequeña perla que encontré cuando me puse a revisar los viejos textos. Yo les decía en el video anterior que voy a utilizar varios textos viejos de la iglesia que nos van a ayudar bastante con el asunto. Varios textos de la iglesia donde vamos a ver cosas de la doctrina que normalmente no nos enseñan, ¿sí? Ok, entonces, yo les decía con anterioridad que varias de las cosas que yo empecé a buscar en los libros de la iglesia, de los libros viejos, me dan a entender una cosa bien interesante. Es que lo que conocemos ahorita actualmente como la perla de gran precio, ese fue un texto que, digámoslo de esta manera, ha ido sufriendo muchísimos cambios a lo largo del tiempo. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. La perla de gran precio, la primera versión que aparece es del año 1851. ¿Sí? La primera versión. La segunda versión de la perla de gran precio fue en 1878. Entonces, desde 1851 a 1878 empezaron a aparecer una serie de cambios en el texto. La disculpa básicamente es la misma. La disculpa es que se hacen cambios menores en la redacción, algunas palabras mal traducidas, mal redactadas, ¿sí? Cosas que se tenían que corregir para la edición del libro, etcétera, 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 ¿sí? Pero hay una cosa interesante. Doctrinalmente hablando, hubo un gran cambio total en lo que se enseñaba, ¿sí? Un cambio totalmente grande. Entonces quiero mostrarles a continuación, y eso se los voy a colocar el link en el blogger de Mormonismo Desatado. Quiero mostrarles algo bien interesante, ¿sí? Sobre todo de ese versículo 39. Entonces voy a referirme en este momento a la versión de 1851, que fue la primera edición, que curiosamente no fue hecha en Estados Unidos, no fue hecha en Utah, sino fue publicada en Gran Bretaña, ¿sí? O sea, en la época de la misión, de la gloriosa misión británica,
donde básicamente pues la crema innata del mormonismo, las raíces de los mormones, empezaban a llegar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, quiero mostrarles algo de ese versículo 39, como decía en 1851. Entonces, déjenme lo busco por aquí. Déjenmelo aquí buscarlo. A ver. Déjenme aquí lo busco, que estoy por acá. A ver, déjenme lo busco con calmita. Déjenme lo busco con calmita. Ya. Entonces, inclusive aquí hay unas cosas bien interesantes que se los voy a leer. ¿Sí? Déjenme lo busco por aquí. A ver. Déjenme lo busco por aquí que estaba. Bueno. Bueno. Fíjense cómo lo dice, ¿cierto? Y vamos a jugar desde el versículo 30 y algo, ¿no? Eso, digamos, en la versión de Moisés 1 de que conocemos el español sería el 36, ¿sí? Y dice lo siguiente. Y aconteció que Moisés habló a Jehová. ¿Sí? Váyanse fijando. Y aconteció que Moisés habló a Jehová diciendo, ten misericordia de mí a tu siervo, oh Dios, y dime acerca de esta tierra y de los moradores, ¿sí? Los moradores hormiga de ellas, y también los cielos, y entonces tu siervo estará contento. Y el Señor Dios habló a Moisés diciendo, los cielos son muchos, y no pueden ser contados para el hombre, pero a mí me son contados porque son míos. Y como una sola tierra pasaréis sus cielos, así será y vendrá otro. Y no hay fin para mis obras ni para mis palabras. He aquí, esta es mi obra para mi gloria, para la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Vieron la diferencia? ¿Sí? Esta es mi obra para mi gloria, para la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces, la primera cosa que uno nota aquí es que en la versión de 1851, el Señor Dios tenía nombre. Se llamaba Jehová. ¿Sí? Y lo segundo es, y esta es mi obra para mi gloria, para la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Es decir, las dos cosas son sinónimas. ¿Sí? Completamente distinto a lo que actualmente en la secta mormona se enseña. Vamos a ver a continuación en la versión de 1878 a ver qué encontramos. Entonces les pido un poquito de paciencia mientras busco ese texto. Entonces, a ver, déjenme un minuto aquí. Bueno. Aquí lo busco. Mira. En la versión de 1878 dice, ¿no? Y aconteció que Moisés, volvemos del 36. Y aconteció que Moisés habló al Señor diciendo, sé misericordioso, oh Dios, con tu siervo, y háblame de esta tierra y sus moradores, y también los cielos, y luego tu siervo estará contento. Y habló Jehová Dios a Moisés diciendo, vuelve y juega. Habló Jehová a Dios a Moisés diciendo, los cielos son muchos y no pueden ser contados para el hombre, pero son contados para mí, porque son míos. Y como una sola tierra pasará y sus cielos, así vendrá otro, y no habrán fin a mis obras ni a mis palabras. Porque esta es mi obra y mi gloria, hacer realidad la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Sí? Aquí ya aparece el cambio.
¿Se dan cuenta? El mormonismo, como toda secta inventada por judíos sionistas, le gusta ir modificando de a poquito la doctrina, ¿sí? De a poquito para que se vaya acomodando a las nuevas necesidades corporativas de la secta, ¿sí? Para que la gente esté ahí, quietica, mansita, calladita, ¿cierto? Y para que puedan asimilar las modificaciones y los cambios, pues que como toda corporación necesita hacerse, ¿cierto? Entonces aquí viene la primera cosa, ¿sí? Entonces, ahora, otra cosa que ustedes no sé si habrán notado cuando leyeron este capítulo 1 de Moisés, es el hecho de que se parece como muchísimo a la historia de la tentación de Cristo, ¿sí? Cuando, cuando Jesucristo la pasa con él según el relato bíblico, es tentado por Satanás, ¿cierto? Hay una parte bien importante del relato de este Moisés 1 que se parece demasiado al texto del Nuevo Testamento, ¿cierto? Hay que recordar que, y eso lo veíamos en el video pasado, la traducción inspirada de José Smith, según pues digamos un descendiente directo de él, no era tanto traducir de un texto antiguo, sino era corregir de manera inspirada los errores bíblicos. El problema es que aquí el hombre hizo algo que se llama pseudoepigrafía. Es atribuirse a sí mismo algo que hicieron otros, ¿sí? El hombre básicamente hizo copy y pegue de muchas cosas y saca su propia versión, ¿sí? De algo que ya escribieron otros por anticipado, ¿sí? Y esto es lo que pasa exactamente con Moisés 1, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya tenemos problema de eso, ¿cierto? Para los mormones del siglo XIX el nombre de Dios es Jehová, ¿sí? Igualito a los testigos de Jehová, qué cosa tan curiosa, ¿cierto? Y lo segundo, la inmortalidad y la vida eterna del hombre, según el mormonismo antiguo, eran la misma cosa y no dos cosas diferentes. Bien, ahora vamos a mirar, según la petición que nos hace el manual, vamos a mirar Abraham 3, 22 al 26. Entonces, vamos a ver qué dice. Entonces, vamos a mirar aquí, déjenme un momento. Abraham 3. Todos sabemos aquí que el libro de Abraham, o sea, se supone que fue traducido de unos papiros, ¿no? Pero el texto de Abraham, en 1969, a un paisano, curiosamente musulmán, Museo de Nueva York, era el curador, los encontró. Supuestamente se habían quemado en el incendio de Chicago, pero no, ahí estaban enteritos y completicos. Cuando los fueron a revisar, pues eso tenía más cara de ser el libro de las respiraciones, o como lo llamo coloquialmente, la copialina para decirle a Anubis cómo eran las preguntas, los signos y las señas para poder entrar al mundo de los muertos, porque todo el mundo, según la tradición egipcia, tenía que pasar por el juicio de Anubis. Algo parecido a lo que alguna vez Pepito dijo, ¿no? Nadie entrará al reino celestial sin el consentimiento de José Smith. Creo que eso lo dijo Brigham Young. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Bien, entonces, Abraham 3, 22 al 23 dice así. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos. Y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Entonces, ahí dice que hasta el 26, entonces sigamos leyendo. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él, descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales, y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado.
y a quienes guarden su segundo estado, les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. ¿Sí? O sea, recordemos, esta es la historia clásica de charla 4, principio 1, en mis tiempos de misionero cuando enseñamos sobre la vida premortal. Bueno, vamos a mirar una cosa interesante aquí. Vamos a ver cómo lo dice Abraham 3, pero en la versión de 1851. ¿Sí? Entonces, mirando aquí, uno se da cuenta de entrada que el texto es exactamente igual. ¿Sí? Pero hay un detalle, ¿cierto? Quiero que lo vuelvan a mirar. Y el texto dice de esta manera: ahora el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que se organizaron antes de que el mundo fuera, y entre todos ellos había muchos de los nobles y grandes. Y vio Dios a estas almas que eran buenas, y él se puso en medio de ellos y dijo: a estos haré mis gobernantes, porque estaba entre los que eran espíritus, y vio que eran buenos. Y él me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de que tú nacieras. Y había uno entre ellos que era semejante a Dios, y dijo a los que estaban con él: descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual morarán. Y aquí los probaremos para ver si harán todo lo posible, todo lo que Jehová su Dios les mandare. Vuelve y juega. Y los que guarden su primer estado será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vuelve y juega. O sea, en ambos textos, versión 1851, tanto de la perla del libro de Moisés como el libro de Abraham, el nombre de Dios en esa época para los mormones era Jehová. Ya se podrán imaginar lo que implica decir eso, porque a nosotros, en nuestros tiempos, siempre se nos enseñó que el Dios de toda la tierra, ¿sí?, es Jehová, ¿sí?, el cual en la vida preterrenal se le conocía con el nombre de Jesucristo. Entonces váyanse fijando por dónde va el agua al molino. Entonces estamos graves en ese tema. Pero bueno, hablándolo en términos, digamos, de la enseñanza como tal, pues básicamente tiene razón, pero hay un detalle interesante, ¿cierto? El detalle interesante es que esta es una enseñanza islámica, ¿sí? Es una enseñanza completamente islámica y fue sacada obviamente del Corán, del Sagrado Corán, ¿sí? Entonces aquí donde Pepito, uno empieza a ver que empieza ya a plagiar textos, de otros lados, ¿cierto? Entonces hay un problema grave. Entonces vamos a mirar en el Corán qué es lo que dice, ¿no? En el Corán hay una frase bien interesante, vamos a buscarla. Déjenme la busco aquí. Hay una sección en el blogger que se llama el mormonismo y el islam, ¿qué tan parecidos son? Entonces ya les digo exactamente qué es lo que dice, ¿no? A ver, matrimonio por la eternidad, 3 de grados de gloria, aquí está, ve. Capítulo 7, o como decimos en árabe, la sura 7, aleya o versículo, como se entiende mejor en español, 172. Y dice así: en el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Y cuando tu Señor sacó de las espaldas de los hijos de Adán a su propia descendencia, y les hizo que dieran testimonio, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Contestaron: sí, lo atestiguamos. Para que el día del levantamiento no pudierais decir: nadie nos había advertido de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se entiende aquí en este versículo del Sagrado Corán? Primero que todo, los musulmanes creemos en la vida premortal, ¿sí? El mormonismo, pues básicamente Pepito coge el texto y le modifica las palabras, más no digamos, el mensaje como tal. Cuando uno lee
Habrán tres como lo acabamos de hacer. Básicamente el Señor Dios nos reúne a todos nosotros y nos da, pues digamos, las pautas, las normas para venir a esta tierra, ¿cierto? La misma enseñanza, como ustedes pueden ver, aparece en el Corán, ¿sí? Las leyes de Dios, del Ser Supremo, ¿sí? Nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, mejor dicho. Otros, antes de venir a este mundo, el Señor Dios nos dio ese conocimiento, ¿sí? Y como lo dice en el Sagrado Corán, ¿sí? Para que en el día del levantamiento, o sea, la resurrección, no podamos decir es que nadie nos advirtió de esto, ¿sí? Nosotros conocemos la ley divina desde antes de nacer. Y si ustedes miran el versículo 26 del libro de Abraham, la enseñanza es la misma, ¿no? Aquel que guarde su primer estado podrá pasar al segundo, ¿sí? Aquel que guarde su segundo estado heredará gloria para siempre jamás. Misma idea, diferentes palabras, ¿sí? Es un término correcto, es real lo que se dice ahí. Entonces, así como, digamos, en esta primera parte de la clase que se vio en la escuela dominical el domingo pasado, hay realidades bastante grandes. Entonces, les invito para que pues vuelvan a retomar los viejos textos. Yo igual en el grupo de Facebook de Mormonismo Desatado les voy a subir los originales de la Perla de Gran Precio, de versión 1878 y 1851, y el que sepa inglés, ¿cierto? Puede traducirlos tranquilamente. Y de paso, si de pronto hice mal alguna traducción, por favor me avisa, ¿sí? Porque a mí me toca utilizar otros métodos más electrónicos para traducir. Bien, eso era todo por hoy, ¿sí? Mañana seguiremos con la otra sección de la clase y estamos en contacto. Que tengan buena noche y que descansen. Salam aleikum.